siguiendo con el tema de la economía y la tremenda crisis que está afectando a Cuba, digo tremenda con toda la intención, esta semana autorizaron, cuando digo autorizaron me refiero a las autoridades cubanas, autorizaron un poquitico más a la importación, es decir, flexibilizaron los tributos, los impuestos que tiene que pagar la importación privada de insumos, materias primas, elementos para producir. Cuéntame de esto, cuéntame qué tú sabes de esto. Bueno, según la Gaceta Oficial, emitieron la resolución 329 del 2024, la cual excede de aranceles a los impuestos aduaneros hasta el 31 de diciembre de 2025 para insumos a los actores económicos estatales y no estatales que podrán importar mercancías destinadas a procesos productivos o para garantizar estas producciones. Bueno, ya eso da mucho de qué hablar. La pregunta es por qué tenías, si supuestamente quieres incentivar el crecimiento económico, ¿por qué tienes este tipo de imposición? Oye, me da mucha lástima ese tipo de medidas, realmente. No es que me disguste, es que me da lástima con la economía cubana. Y cuando digo economía cubana me refiero a la gente que está en Cuba. ¿Por qué te digo esto? Porque Cuba, el problema es que como Cuba tiene una dictadura, y cuando digo dictadura no me refiero a una consigna política, me refiero a un régimen con una serie de características dictatoriales donde todo funciona en dependencia de cómo entiende las cosas el que está más arriba, que le da una orden del que está más abajo, que tiene un poquito de espacio, y todo es muy vertical, todo es muy arbitrario, y bajo esa dinámica, a veces, a la hora de uno entender la economía cubana, piensa que todo se debe a eso. Cuando uno le quita ese velo, en realidad hay algo peor, que es una economía ya destruida. ¿Qué quiero decir con esto? Que el problema de la economía cubana ya no es de libertad, no es de libertad económica. A lo mejor en la década, a lo mejor no, en la década del 60, en la década del 70, en la década del 80, incluso del 90, cuando Cuba, desde el punto de vista estructural, me refiero a la infraestructura del país, dígase todo lo que es de acero, concreto, cables y hierro, funcionaba todavía, estaba ahí, tenía sentido. Pero en el momento donde estamos, Cuba no tiene cómo producir. Entonces, si el día de mañana hay libertad económica, no hay con qué. Ya es tarde. ¿Por qué digo esto? Porque mira, la importación privada, el problema es que la importación privada depende de las divisas y el sector privado en general no produce divisas. De hecho, las exportaciones privadas cubanas son irrisorias. No creo que lleguen ni a los 100 millones de dólares anuales. Entonces, toda la importación privada no es más que un proceso de, no iba a decir lavado porque no es la palabra, de reutilización del dinero que entra vía remesas y vía turismo. Por tanto, el volumen de importación privado va a estar limitado por la cantidad de remesas que el sector privado logre captar para importar y la cantidad de dinero que deriva del turismo que no se quede en los hoteles de Gaesa. Ese es el límite de la importación privada. Y casualmente los ingresos vía remesas y la vía turismo están decayendo. Entonces, da igual esa libertad ahora mismo, simplemente porque no hay el capital para hacer esa inversión. Por tanto, esto es humo, que lo que va a servir es para que un grupo de personas haga su negocio. O sea, no quiere decir que fulanito, Robertico con su pyme, no sé quién es Robertico, el de la pyme, si hay aquí se llama Robertico y es importante, no es con usted. No, porque un nombre, no, nada que ver. No sé quién es Robertico, el de la pyme. A ver, Robertico, el de la pyme tenga más ingresos, pero desde el punto de vista del problema Cuba, un país que, Ale, estoy hablando mucho, tú dime. No, tranquilo. El problema es que Cuba en los últimos 4 años ha perdido entre un 60 y un 70% de la producción de huevo. O sea, cuando digo huevo es de comer, no el otro, no es de la valentía. El huevo de comer, la carne de pollo, las cabezas de ganado. El 30% de los agricultores cubanos operan bajo el régimen de autoconsumo. Es decir, ese país no se resuelve, no se arregla con una facilidad importadora a un sector que no cuenta con el recurso financiero que es la divisa para hacer la importación. No, y sobre ello recordarte en una de las intervenciones de Marrero que decía que todo aquel ente particular que importara tenía que justificar de dónde sacaba las divisas. O sea, para más Henry, tienes un cúmulo de dinero que tienes que justificar de dónde lo sacaste. Entonces, obviamente, para importar tú no resuelves con $100 que te manda tu primo Yello de Alaska. Es una cantidad importante. Entonces, ya ves que hasta la propia obstaculización de un proceso tan necesario como es exportar para darle valor agregado a tus producciones, ya lo estás dificultando de por sí. Entonces, esto que me llama la atención, que es una manera muy hábil de quitarse competencia
de ellos, no sé, inyectar más testaferros. Y bueno, ya sabemos todo el andamiaje que hay detrás de estas nuevas resoluciones. Sí, mira, ahora que tocas el tema de los testaferros y el andamiaje, es que incluso este esquema no posibilita, porque no posibilita las pequeñas alianzas. ¿Por qué digo esto? Es que a veces en Cuba, o es muy común, normal a nivel de imaginario, no pasa nada, la visión grandilocuente de la economía. ¿A qué me refiero? Yo no tengo 10 millones de dólares, de hecho, ni la mitad de eso, pero... Si alguien interesado, por favor, comuníquese con nosotros. Sí, pero yo tengo 100 y tú tienes 100. O sea, ni siquiera se puede crear una alianza donde nos juntamos 100 personas que tengamos 100 dólares y hacemos una especie de accionistas, de capital asociativo, de cooperativa incluso, formas tan espontáneas, porque además la ley lo que tiene es que facilitar. Si se nos ocurre algún esquema donde podemos asociarnos pequeños propietarios, lo que sea, para importar, tampoco está permitido. Es un tema que realmente, al menos a mí, me puede resultar, igual que a muchos cubanos, aburrido, porque en realidad no hay por dónde, pero sí es bueno recordar que existen muchas limitaciones. Es decir, más allá de que no hay capacidad de divisas para importar, lo poquito que se puede hacer también está limitado por esto que comentas, toda esta policialidad financiera que existe en Cuba con el sector privado, todas las limitaciones en cuanto a las formas de asociación. Incluso aunque la diáspora cubana pudiera invertir libremente en Cuba, este dinero tampoco sería suficiente para reconstruir un país, pero bueno, aliviaría.